En aquel momento, durante la investigación, había surgido esa pista, porque digo la pista del narcotráfico, como vos decís, porque había gente que había sido detectada con algún tipo de relación. Y quiero hacerte un paréntesis acá, porque en principio pareciera que esa pista no avanzó, pero sí hay algunos indicios que generan algún tipo de vínculo muy curioso, algo opaco respecto al perfil o la pista del narcotráfico, sobre todo eh, porque conocimos, después de una de las ampliaciones de la declaración de Cayaba, que ella era informante de la Policía Federal respecto a las actividades de narcotráfico en la zona. Y ustedes recuerdan que en ese caso hubo una situación bastante particular con respecto a uno de los familiares de Logan, que había sido incluso acercado a 9 de julio por parte de un personaje que tendría vínculos con el narcotráfico de Corrientes. Esa persona, como lleva desde uno de los pueblos cercanos a uno de los hermanos de Logan hacia 9 de julio, entró en ese foco sumado a la cuestión de justamente una situación de un narco de la... Había aparecido una avioneta y había aparecido una avioneta justamente en el pueblo de donde vino este hermano de Logan con un remis, conducido por alguien del clan de esos narcos. Pero a la vez, ocurría que había un hombre llamado, bueno, que está detenido, el hombre López, Cabeza López, decían, que justamente se estaba resolviendo en la justicia en ese momento, es decir, se sospechaba que podría haber tenido que ver con la detención de los hijos de él en ese momento. Entonces esa pista entró en juego, pero finalmente no se terminó de avanzar ni de comprobar absolutamente nada más estos datos, ¿no? Cayaba diciendo, yo soy informante de la federal, cosa que dijo recién en su tercera declaración, y estos personajes que pululaban en torno del caso. A ver, hoy si me preguntás a mí cómo está la situación, como la causa, o cómo hacerlo, tú sabés que a último momento la causa tampoco quedó como la jueza Poserpenso indicó en su informe, sino directamente una modificación de la Cámara y se definió que esto sí, que fue una sustracción con algún tipo de objeto, con el fin, supuestamente, de trata de personas, de la venta del niño, etc. Eh, en realidad, supuestamente las pruebas para validar esas circunstancias están, lo que pasa es que no está el niño. Acá, digamos, pruebas que te indican, por ejemplo, la hipótesis del accidente. ¿Cuál sería la prueba? Bueno, tendría que haber una huella, tendría que haber sangre en el piso, tendría que haber... Bueno, no hay. Lo que sí hay son restos de sangre en una de las camionetas de Pérez y Cayaba. Y esa es prueba indubitable, por lo menos hasta ahora, era una prueba que habían confirmado perros. Nosotros también teníamos información de incluso un rasguño o una marca en uno de los vehículos. Recuerdan que había dos vehículos involucrados, tanto la camioneta como como un coche, que fue el que nosotros vimos salir de 9 de julio para cruzar a la provincia de Chaco, o en su momento, eh, que era conducido por Pérez, Cayaba y su hija, ¿no? Que ese auto es el que sale con pedido de Maciel. Acá lo importante es que aparece Maciel, lo que cambió la carátula, lo que cambió, perdón, el enunciado en la nueva, en lo que determina la Cámara, que es la Cámara revisora de lo que hizo la jueza, es que Maciel está relacionado con la organización. A diferencia de lo que era exactamente. ¿Y por qué surge esta situación? Primero porque por cómo lo introducía la jueza en la causa, o no podría ser una cosa sino la otra, digamos. Entonces ahí se definió
sobre todo por movimientos bastante erráticos que hizo Maciel, posteriores a la desaparición y también anteriores incluso te digo en simultáneo. Ustedes recuerdan que incluso hasta hubo un apagón, una persona que curiosamente, no curiosamente por dormir una siesta en uno de estos pueblos, porque esto sucede, pero curiosamente al mismo tiempo en que dormía la siesta hubo un apagón y se llevaban a Logan y luego hubo un envío de policías a otro lado, aparece el propio Maciel en la escena de la sustracción varias horas después. Se habían apagado las cámaras que marcan el recorrido del pueblo y después otra situación que es un hecho muy llamativo, pero muy llamativo, que lo detectamos, no te digo inmediatamente porque pasaron algunas semanas, pero nos fuimos enterando y nos llamó la atención, que es esta cuestión de frente a los familiares del nene, y ahí ya te estoy hablando de la Laudelina, también estaba creo que Mónica Millapi en ese lugar, el propio comisario o a través de un handy, esta familia escuchando que lo habían encontrado al nene. Entonces, situación que sí, tal cual. Pero no solo eso, digamos, él apareció ya en una ambulancia, hubo una felicitación del personal que estaba en el lugar para con esa familia. Y llamativamente después dijeron que era una falsa alarma. Mientras tanto, se había escuchado también un testigo decir que había escuchado gritos o sollozos. Bueno, entonces, esta situación hace y da la sospecha de que incluso el chico que había sido sustraído con fines de ocultamiento pudo haber sido secuestrado por segunda vez. Eso es muy llamativo porque es un primer intento que había llegado a un punto límite en un horario de la noche y que una vez que se habría detectado al chico, finalmente una decisión de continuar, pero en otras manos. Pero claro, esto son deducciones. O sea, no hay. No, no, no. ¿Qué hipótesis son deducciones a partir de lo que fueron diciendo estas personas? Que también hay que tener en cuenta que son después muy posteriores a las primeras declaraciones que se hicieron en la causa, a la que tuvimos acceso y pudimos escuchar todo, creo que 50 minutos de declaración de cada uno, por lo menos cuando la causa estaba en el plano provincial, antes de que pase al federal. Después tenés, digamos, pruebas que fortalezcan la idea de la sustracción. Está, obviamente, la de la sangre, el perfil del marino de Pérez, Carlos Pérez, un personaje también que había sido detectado en otras provincias, también un hombre que muchos señalan, de hecho nosotros teníamos una fuente directa, que obviamente nunca revelamos, una persona que trabajó con él muy de cerca y nos contaba que esto lo venía haciendo desde hace tiempo, primero con mayores, hablo de una suerte de movimiento, de traslación de personas para finalmente su explotación sexual, ¿no? De estos jóvenes en su momento, y luego ya también se lo ha vinculado con los niños. Lo mismo su esposa, que se dedicaba a firmar la documentación. Empezaron a aparecer durante la investigación muchas personas que aseguraban que esta gente sí se dedicaba justamente a. Sí. No, lo que pasa, Alexis, que en realidad lo que te lo confirman son las acciones. O sea, las acciones y algunos elementos que hay, primero que no fue un almuerzo espontáneo, fue un almuerzo preparado desde hacía un tiempo. Lo que sí fue espontánea fue la llegada de Logan. Para la justicia, la comprobación de que fue un plan armado tiene que ver con, primero, un mensaje
que hubo de Glaudelina a Pérez, perdón, a Callaba, en donde le invitan a comer pollo tal día, se piensa que está armado por la solicitud de Benítez para salir de la escena principal, que es el almuerzo, e irse lejos a buscar una. El árbol ese tiene naranjas habitualmente, en ese momento ya las habían sacado, tenía pocas, pero el árbol finalmente con el tiempo, una vez que volvieron los colegas y todo, yo lo vi, no tenía naranja, claro, pero después comprobaron que había naranja. Y lo que acá se cree es que en realidad todo estaba programado para hacerse de la hija de otra persona. De hecho, la hija tenía más niños y lo que se cree es que estaba preparado para hacerse de la hija de otra persona, que es una de las primas, o en realidad sí. No, no, pero hablo de que, a ver, estaba claro, de hecho, esa persona, que voy a hablarte de la madre, siempre sospechó, y de hecho se lo habían dicho en algún momento. No, no, la madre no está detenida, eh, la madre no está detenida y se creyó siempre que quien podría ser la víctima preparada en un primer momento sería esa niña. Ahora, ¿qué pasa? Había cosas muy extrañas en 9 de julio, ¿no? Por ejemplo, que personas ajenas a una escuela saquen fotografías de los niños. Esto nosotros mismos lo hemos comprobado porque nos lo ha confirmado una de las personas señaladas por sacar esa foto, que decía que no tenía nada que ver con la cuestión de la trata o la venta de un niño, pero lo cierto es que las fotografías las sacaban, tenían evidentemente fotos de varios niños y de pronto aparece en ese almuerzo un chiquito que era inesperado. Ahí aparece todo un tema que dicen los que saben de estos delitos, que quizás un niño se da más dinero por un niño que por una niña. Esto, bueno, viste, cada uno tiene su análisis al respecto. Lo cierto es que empezaron a aparecer, cuando aparece Loan, empiezan una serie de fotografías que salen del teléfono de una de las primas, estrictamente de Macarena, varias fotografías del nene, con destino, en un principio pareciera que era para mostrarle a la madre que estaba bien, pero aparentemente esas imágenes llegaron a otro lado, ¿viste? No Claro. sé, no está muy claro, pero bueno, hay una serie de indicios que marcan que esto estuvo preparado, que correr al grupo de niños con Laudelina, que fue justamente con Camila, que es la madre de esta chica, hasta un lugar de la tranquera, a ella la hacen volver. Bueno, hay Sí, una serie de hechos que son difíciles de explicar, sobre todo además porque hay fotografías tomadas del momento. claro. Entonces uno sabe que esas fotografías tomadas fueron para enviarle, avisarle a alguien, para terminar de armar el plan de extracción del chico, Mm, que podría ser la chica o el chico, ¿no? sí, Eh, Está comprobado también que una persona a la carrera podía salir de ahí haciendo un corte en diagonal hacia el lugar en donde se cree que frenó la camioneta de Pérez y de Callaba para levantar al nene, ujú, situación que hicieron hacer pasar por un accidente que no habría sido y que habría sido directamente que levantaron al nene. Si hubiese sido un accidente y nada más, eh, quizás lo tendrían que haber explicado antes, por lo menos, ¿no? claro. Y eso nunca lo hicieron y nunca lo confirmaron. Entonces, tenemos un primer momento donde Benítez le dice a su amigo Ramírez, vení a acompañarme, vamos a llevar al chico a juntar naranjas. Teóricamente después va la mujer, que es Miyapi, que le dice, vení, acompañanos. Se van con los chicos. Después va Laudelina. Pues yo estuve repasando la entrevista, la primera entrevista que le hicieron a Carlos Pérez, que es genial si la volvés a ver, que está ahí. No la puedes creer todo lo que dice, hasta lo de la oveja, ¿no? Te dice, me crucé una oveja, la podía haber atropellado una oveja. El mismo, Sí, ¿viste? Te habla de vos, atropello, pero bueno. vos más que la entrevista decís, hablás la declaración, porque esa fue su declaración. Yo hablo de la Ahí, entrevista que hizo en Crónica, que es la primera, que él dijo, hola, soy bien, Carlos Pérez, me vengo a acercar porque bien, están hablando mal de mi mujer Cayaba. Bueno, y él de ahí sí. habla, le encantaba hablar, habló como una hora, increíble, mientras buscaban a Loan. Y En su declaración,
en su ¿Repite lo declaración, mismo? repite lo mismo y, a ver, tiene una contradicción muy importante en la declaración porque vamos a ponernos para que la gente están a ver, ¿cuánta gente está viendo esto? Si Y se le están explicamos. conectando, hay 60 por ahora, de a poquito se van sumando. Muy bien, a ver, para Acá te explicar pueden hacer preguntas si querés. Está, mira, conectada a- Belén Mari, Mickey White, que son todos seguidores. Silva Olivera me acaba de cagar a pedo y me dice, no se te escucha, Alex. Y bueno, ahí lo arreglé, se me escucha. Ahora se adelante, escucha. está bien. Y bueno, si quieren hacer preguntas, obviamente, bienvenidas. Apenas hay una, te digo. Dale. Te decía, para poner en contexto de ese Patricia momento, Pereira, hola Patricia, ¿cómo estás? ¿Querés dejarle una pregunta a Pablo? Adelante, ¿eh? Bueno, decime, Pablito, yo eh, te interrumpo si en alguno ese pregunta algo. momento, digo, para ubicar a la gente, supuestamente Pérez y Cayaba se habían retirado del lugar porque Que muy apurados teóricamente porque iba a ver el partido de River Plate, según él, que quería ir a verlo, ¿no? ¿Y vos creés claro, que ahí, cuando él sale, ponele, no pudo ocurrir lo del accidente? Como él dice. Salió tan rápido y Laudelina, o sea, o sea, como dijo el problema Laudelina, ¿no? es que no lo dice él. O No, sea, obvio. Lo no lo dijo dice él. Laudelina, aparentemente bajo coacción, ¿no? Ya, Pero el, el problema no te cierra más que, mirate esta escena. Eh, En un momento Carlos Pérez dice, 12:15 me llama Laudelina preguntando si Loan había vuelto, porque la habían perdido en el camino, diciendo que se quería volver a la casa porque se había enojado con Antonio Benítez, ¿no? Que no le peló la naranja y se quería volver por el camino. Raro, porque un nene de 5 años que se vuelva solo es raro, y es raro que no le pida ayuda a un adulto, se quede ahí y que se anime a volverse solo por el campo, ¿no? Pero bueno, suponete que, según no, Laudelina, sobre todo porque es un lugar al que no había ido nunca. no había ido nunca, no sabía ni para dónde volver. Eso es real. Suponete que, bueno, salió corriendo por, como dice Antonio Benítez, según la declaración de él, es que Loan se volvió porque quería estar con el papá y ver al caballo, ¿no? Bueno, en ese momento Ramírez se fue con la camioneta, arrancó con todo, y Laudelina es la que vio la escena que lo chocaban a Loan y lo vio como lo subieron a la camioneta accidentado, ponele. Bueno, a ver, en realidad, en un principio sería como, si vos querés, la hipótesis más lógica, ¿no? O sea, la hipótesis más lógica Porque es, lo bueno, otro gente. es como en nuestras cabezas, que nosotros somos, no sé, personas que no cometemos delitos, nos es más difícil pensar en un plan armado para llevarse chico que un accidente que no puede pasar a cualquiera. Sí, a ver, en realidad más que somos, o sea, tenemos la desconfianza a flor de piel también los que hacemos periodismo, pero eh, a- sería la hipótesis, a ver, muchas veces los grandes casos finalmente tienen una resolución que está mucho más cerca del sentido común que del plan siniestro, Claro. ¿no? O Pero sea, ahí te hago un freno. El otro día le contaba acá a la gente que nosotros cubrimos. Acordate de los pomar, que traíamos peritos, traíamos psicólogos. La cámara de seguridad del peaje que veían a la cara del padre y dice, estaba loco, mirá, los mató, los mandó a matar, esto. Y al mes aparecieron al lado de la ruta, había volcado. Y sí, entonces ahí es donde decís, pucha, investigamos, fuimos, rastrillaron y no encontraron nada. Y justo en ese lado no habían ido. Entonces decís, sí, muchas veces por eso la falta de información. te cuesta creer cómo es una sustracción llevarse un nene. Entonces, crees más quizás, bueno, un accidente y este tipo los amenazó porque tenía poder, tiene poder o tenía poder. Y los amenaza porque, nada, ponele el atropelló y lo mató al nene. ¿Qué sé yo? Digo, acá no digan nada, yo me ocupo y se fue. Ponele, ¿no? O sea, yo no lo... A ver, ¿Entendés a dónde voy? tranquilamente, lo que pasa es que acá, digamos, ¿cuál es el problema que tiene esta hipótesis? Primero, uno, en principio, si vamos a hablar, digamos, pensando bien, decís es una hipótesis de sentido común y que puede suceder. Es Claro. decir, justo el chico venía, él arranca, él lo atropella. Puede pasar. Lo sube queriéndolo salvar incluso, mirá lo que te digo. O sea, lo sube todo. De hecho, ustedes recuerdan que hay una visita al hospital Sí, a la noche. sí.
en donde baja ella. Ahí tampoco está claro si incluso pudieron haber llevado o no. Se calculaba incluso del accidente, aunque la cámara no demuestra que vaya con el niño de Claro. ninguna manera con ella, ¿no? Ahora, eh, esa hipótesis tiene varios problemas. Aunque parece muy clara y la más lógica, tiene varios problemas. Uno, el cuerpo no está. Si vos atropellás a alguien, Sí, lo aparece el tratás de cuerpo. ayudar, sí. Ponele que te asustaste, lo quisiste esconder, tenías pretensiones políticas, entonces una situación así te hubiese sacado del juego, cosa que esto era una de las versiones que había surgido. Ahora, mientras avanza la causa, la detención y todo esto, que vos, si tuviste un accidente, no digan, miren, quiero confesar que tuve un accidente, Claro, teniendo por delante 25 años de cárcel, se sí. parece ridículo. Claro, es verdad. Parece ridículo que las propias personas que serían que están detenidas por sustracción de menores con una pena mucho más grande, Se coman mucho la más importante, cárcel por un accidente que comete otra persona. por un accidente, ponerle de ellos mismos, digo, por ellos mismos o incluso las otras personas, porque acá mi Yapi, si fue un accidente, diría, o Ramírez diría, che, fue un accidente. O sea, no, Claro, viejo, ¿no? ¿Qué me meten a mí? Claro. entonces, ahí tiene este caso algo muy llamativo que es lo que parece ser un pacto de silencio muy afianzado, demasiado, situación que te da a pensar, che, esta gente puede estar vinculada. Bueno, la justicia cree que sí, la Con justicia gente cree muy que todo. poderosa y que amenazan. Pero te comes la prisión El, por eso, no. Es difícil el la tema, cárcel, ¿no? no, la pregunta que viene después es, ponele que, bueno, porque además la propia Laudelina termina confesando que le hicieron mentir con respecto al accidente. Entonces, ahí se empieza a caer, ¿viste? Todavía. Además intentaron probarlo, el accidente, de diferentes maneras Y no y hubo caso. no lo pudieron Acá probar. hay O una sea, no. pregunta interesante. Dice, preguntale si puede ser que Loan salga del naranjal derecho como una flecha sin girar, avanza, avanza, luego girando de a poco y hacia la izquierda y confunda la escuela con la casa de la abuela. Medio raro, ¿no? Pues no sé si está tan cerca. Mirá, no, es que no. Estaba cerca a 300 metros. Hay un No te camino olvides, es un nene que. de 5 años igual, ¿eh? Tiene que... No, no. Sí, sí. Hay un camino que va en diagonal hacia ese lugar que tranquilamente podría haberlo confundido y él avanzado hacia el camino y cuando sale, en vez de salir en la casa del campo, en vez de salir de la casa de la abuela, sale a 300 metros hacia adelante donde supuestamente en la teoría del accidente fue atropellado. Ok. Ahora, en realidad lo que hablaban del accidente sería no en la escuela, sino entre la escuela y la casa. Y el auto frenado Y de hubiera, igual los Caixa, perros hubieran encontrado sangre o algo, ¿no? Me imagino. pero Había había, sangre al había final. sangre. Había algunos elementos, unos rastros que fueron encontrados en los alrededores de la escuela. Esa escuela donde se cree que fue como el punto de base donde levantaron al chico. Es decir, Claro. alguien a la Esa carrera es la con teoría de una la uva, trata. Esa es la teoría de la claro, trata. sí, sí, alguien o por lo menos de la sustracción, Ok, porque es muy difícil hablar de teoría de la trata cuando no se sabe dónde está el nene, o sea, y claro. donde no está, o sea, Bueno, está confirmada la sustracción. Te lo sustracción, cambio, está bien. pero la red de entrega del nene no está. Ahora, lo que sí, hay una realidad en Argentina que es que esto pasa, ¿no? Porque se pareciera que estamos hablando de otro planeta, no, esto Sí, sí, pasa, sí, obvio, pasa, obvio, obvio. sucede, hay casos de diferentes maneras, hay diferentes formas de captar, diferentes formas de quedarse con chicos, por supuesto, todas espantosas, eh, pero en este caso necesita de mucha gente, es un plan que necesita de mucha gente y eso también llama la atención. Claro. Eh, a ver, respondiendo a la pregunta de quien está mirando, Sí, que Loan haya salido a la carrera y se equivocó de lugar sí, sí, puede pasar. Hasta ahora lo que se intentó determinar respecto a las pericias sobre la camioneta indican que no hubo ningún accidente. claro. Eh, entonces se te van
a veces es por descarte también y después tenés que comprobar Acá me con hacen pruebas. acordar de la famosa toalla que era un repasador, creo, ¿no? Exactamente. Que Eso tenía apareció Carlos ahí. Pérez en la foto, ¿no? Había eso y después también había algunos elementos que tenían sangre, que vos no sabés, justamente, de hecho, te estoy hablando, incluso yo llegué bastante tiempo después y en ese momento estábamos viendo esos restos. Entonces nunca supimos si lo hicieron antes o después, si aparecieron esos restos de algunos elementos con sangre o si tenían que ver justamente con la posibilidad de un accidente. Claro. Ahora, en el piso no se encontró nada, en la huella del camionete, insisto. Lo que tira más atrás la teoría del accidente es que las propias personas que tendrían que ser beneficiadas por esto, por esta hipótesis, la niegan. Claro. Eso, Y eso es lo que como yo creo decís vos, más. no, no se entiende por qué los otros se comerían gratis tantos años de prisión, salvo que haya una amenaza mayor. Y bueno, Sí, pero es raro, es raro. es un caso, en realidad es un caso muy particular. Fíjate que después hay otro caso que es el caso de Liam, en donde Sí. nosotros no estuvimos tan pendientes y todo, es algo relativamente similar. Mm, Ahí se indica también la sospecha sobre algún sector de algunos vecinos. Acá fueron con una camioneta, lo fueron y la buscaron al nene, pero de hecho sí, ese nene no aparece. Ese sí. nene no Es aparece lo mismo, sí. y Y el padre está desesperado, la madre lo veo siempre ahí. no tuvo la repercusión del caso Loan y si vos te pones a tomar contacto o a hacer un recorrido, hay muchos chicos que no aparecen en Bueno, Sofía Argentina. Herrera, tenemos la alerta Sofía por Sofía Herrera que no apareció nunca. Exacto. María Cash, que bueno, pero viste cómo pasó tantos años y después tuviste un camionero que termina Sí, confesando y... sí, pero en realidad, por ejemplo, en el caso de María Cash, finalmente hasta ahora viene desestimado Está la hipótesis desestimado de al camioneta. final. Por ahora, claro, o sea, en un principio que sí, que no, que sí, que no, y en este momento, o sea, quedó medio en la nebulosa. Son los casos estos que no tienen resolución, como el García Belsunce Bueno, en y Belsunce teóricamente tenemos un detenido que para la justicia, porque robó, porque robaba en el country, pero no sabemos, no está su ADN para decir yo la no maté, está el viste que falta un ADN. ADN ahí encima, Sí, masculino. falta un ADN, pero sí había como una especie de modus operandi de él. Entonces, de Pachelo, decís. Acá la gente está, que te ve todos los días, está desesperada porque me digas, porque hay una información dando vuelta, que yo intenté chequear, me dijeron por ahora no, es si lo descartaron en una laguna, en una de esas que no haya sido rastrillada. Yo pregunté por varias fuentes, ya rastrillaron toda la laguna, pero bueno, Está todo te lo rastrillado, pregunto a está vos si todo. querés contestarle acá que están todos, porque hay otros periodistas, Sí. obviamente, y colegas que dicen, pusieron al comisario Rodríguez de delito complejo, apareció un testigo, ¿cómo se llama?, reservado, y ese testigo ahora dice que aparentemente van a rastrillar una laguna porque la habrían descartado ahí. Yo no lo pude Bueno, corroborar, con 4 fuentes hablé. Hablé cada con varios meses. policial, con una fuente judicial y con uno de los abogados defensores. Sí, en Y una realidad, más. cada tantos meses la hipótesis de la laguna del niño que fue atropellado por el auto arrojado en la laguna es como también parte, digamos, sería lo más lógico, ¿no? Claro. El saber el sentido común se impone ante las especulaciones, ¿no? Mm. Eh, sí, ponele, hay muchas lagunas, o sea, en el recorrido que vos tenés desde el 9 de julio hasta Resistencia, Sí, son si kilómetros y kilómetros. la verdad es que sí, se rastrillaron todas las lagunas, pero de los alrededores de la casa de la abuela, digamos, ¿no? De la zona del 9 de julio. Pero recordemos que esta gente salió, Claro. Maciel les permitió salir Exacto, exacto. al otro día, que es donde van con un vehículo, donde también habría algún tipo de rastro. Pero bueno, sí, puede ser, no está descartado. Ahora, en el momento en que nosotros podemos determinar a ciencia cierta, bueno, esta hipótesis es que hubo un accidente y lo tiraron, hasta ahora las peritajes a la camioneta no indican eso, sí indican que el nene estuvo en, el en la caja de la ¿En la camioneta. caja? ¿En la caja o en el asiento?
Yo, bueno, ahora no recuerdo si era no, me parece que era el asiento. Porque En el tenés asiento. Y por los rastros en el odoríficos de los asiento perros, ¿te acordás? hay rastros en el asiento. Porque para mí fue en el Igual algún asiento, colega quizás puede recordar ahora, porque te digo, porque si él se bueno, va con salvo que lo haya, ponele, suponete lo haya no, agarrado, no lo va a llevar al bueno, aire libre. no es que no hay solo rastros en el asiento de la camioneta, sino también hay rastros en el baúl del auto Del rojo, 4K, sí, el 4K, sí. del rojo. Ahí había algún tipo de mancha de sangre que algunos identificaban como un rasguño, algo así, que Sí. eso está. Eh, y la Recordemos verdad que también que casi no te destruyen puedo los decir autos, ¿no? no te puedo decir que no haya pasado esa parte. Digo que hasta ahora, con lo que se encontró, el nene no le encontraron ninguna laguna. Ahora, como te digo esto, te digo otra cosa. Recordemos que a, a este chico en el sur, a Maldonado, Sí. lo encuentran en una laguna que supuestamente, en el río, que supuestamente habían rastrillado, situación También muy habían extraña, pasado, sí. muy extraña y muy conveniente para el accionar de la prefectura en aquel momento, pero, pero la verdad es que, bueno, puede ser, no, no creo que se les haya escapado un cuerpito en la zona de la laguna, de ahí, pero no sabemos en otro punto, ¿no? Claro. Después, repasando así los archivos, viste, yo voy buscando, pues son increíbles cuando volvés para atrás a ver las entrevistas de los momentos. Cuando vos entrevistás a, creo que es a la hija de la Udelina, que habla con ustedes, con Macarena o Camila, no me acuerdo. Me parece que es Camila la que vos hablas, Ah, la que no, vos con decís. Camila, perdón. ¿Qué sentís Sí. ahora cuando volvés a ver ese material y todo este desarrollo de un juicio oral, 7 imputados, una causa paralela con el americano, un hombre que fue para ayudar y al final terminó diciéndose del FBI, culpado de miles de dar Sí, estupefacientes, de cambiar el relato de las personas, está el relato de detenido. los niños, de todo? Sí, está detenido. Yo en esta causa veo cosas muy raras. De hecho, yo la tengo que declarar. Demasiado involucrado, demasiado mucha gente, ¿no? Yo lo entrevisté al americano y lo primero que le pregunté es, a ver, explícanos, pues esto no lo va a entender nadie, menos acá en Argentina. ¿Para qué fuiste? No, porque a mí me gusta ayudar y yo quería colaborar. Digo, es raro, le digo, ¿viste? Me dice, no, puede ser para ustedes, porque él se autopercibe americano, norteamericano. No, yo en Estados soy de Buenos Aires, pero bueno, iba mucho a Corrientes, qué sé yo, y yo soy de ayudar, me dice. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le crees en un principio? Le decís, bueno, te creo, a ver, ¿y para qué fuiste? No, yo fui a ayudar y no me creían y yo presenté mi registro de conducir, me dice a mí, donde es del estado, de no me acuerdo dónde. Por eso me dicen el americano, nunca presenté una credencial del FBI. Bueno, mucha fantasía Sí, también. yo no lo tengo, o sea, no, nunca supe o confirmé que él se presentase como un personal del FBI. Sí Él tuve diálogo teóricamente con. dice que fue a ayudar como una persona común y corriente, y que lo que mostró era el registro de conducir norteamericano. Sí, igual, digamos, acá lo llamativo de todo lo de este muchacho es que es como si fueses vos o yo y de pronto nos convirtiésemos, como lo hacemos, digamos, como periodistas vamos y lo hacemos, pero él tenía una preponderancia, digamos, como que tenía un lugar que los demás no tenían en el recorrido, ¿viste? Se Mm. metía muy a fondo, no sé con qué discurso. Tuve Sí, posibilidad de así hablar con mismo como que él. sacaba a la policía, déjenme a mí, ¿no? Miren, yo soy tal y tal, qué sé yo. Realidad parecía una policía paralela a él, Claro, porque él entrevistaba y todo. Ahora, después hay una serie de elementos que ya me parecen raros. Digamos. Eso obviamente que es raro, porque nunca pudimos determinar por qué qué llegó ahí. función, Digamos. claro, Lo que sabemos es que él decía, mira, yo estuve en contacto con Tim Ballard, de la que asociación, estaba de la ONG, lucha contra la trata, sí. un grupo. ¿Y por qué? Bueno, es un grupo que rescata niños y él aparentemente quiso emular.
lo que había visto ahí con este caso y podría pensar, digo, pensándolo bien, ¿no? Sí, obvio. Podría pensar que, que él podía ser el Timbal argentino, qué Mm, sé yo, puede ser, viste, la fantasía de cada uno. sí, Lo que sí me parece, digamos, que él fue adentrándose en, en el recorrido con una idea muy fuerte de que el nene estaba, de que estaba, ¿por qué? Porque en un momento llega a su punto de su recorrido paralelo al de la justicia, llega al punto en donde empieza a interactuar con el hermano del narco. Y cuando empieza a interactuar con el hermano del narco, y esto yo lo escuché, o sea, no me lo contó él, lo escuché en un audio porque entiendo que él los grababa, sí, él marca una serie de lugares en donde podrían haber estado el nene estando a disposición o teniéndolo en su poder esta banda, la banda de Cabeza López. Esto no se pudo comprobar, pero lo que te quiero decir es que esto sí se presentó a la justicia y evidentemente la jueza no le interesó o no le vio argumentos y finalmente incluso si hubo allá algunos funcionamientos no han encontrado absolutamente nada, pero esta persona dice, lo que es muy llamativo es que supuestamente este hombre, para que hable, mm, o incluso cuando vos escuchás qué es la declaración de este hombre, hermano del Cabeza López, que la declaración que hace ante la policía, a la cual sí, tuve acceso, al acceso de audio, él dice, no, pero yo le iba diciendo, yo le iba contando porque él me ofrecía droga. claro. Entonces es muy llamativo que el hermano de un narco, que está detenido por narco, eh, largue la lengua porque uno de la banda, uno que no es de la banda le da droga. Es llamativo. Sí, es raro Es todo. llamativo. Es llamativo. Pero bueno, eso él lo dice, ¿eh? Sí, Él sí, lo sí. dice y todas esas mapas, se le ha aportado, creo que le han aportado mapas, fotografías, bueno, un montón de elementos, pero bueno, que no tuvieron ningún tipo de resultado. Finalmente, salvo que el americano, este hombre que le dicen americano, que es Nicolás Soria, Nicolás que Soria. está detenido. Sí, Y es el único detenido de los falsos Dupuy de la causa paralela. Los otros, bueno, pero que no tenía nada que ver con los Dupuy, o sea, claro. los Dupuy por otro lado, digamos, la historia de ellos tiene que ver, mira, justamente, qué increíble, ¿no? Porque bueno, yo tengo que declarar en la causa por este hecho, por el Ah, caso de sí. los Dupuy, porque Ah, no sabía. yo cuando fui a cubrir, compartí hotel con ellos. Ah, mira. O sea, fui al lugar porque nosotros estábamos parando, los compañeros estaban parando en un hotel que estaba bastante alejado de 9 de julio y como había operativos prácticamente todos los días, se dio la posibilidad, en un momento en que yo termino pudiendo entrevistar a Camila, se dio la Mm. posibilidad de permanecer en el mismo lugar. Ah, mira. Es un hotel que utilizaban los bomberos, personal policial, y que a través del intendente habían conseguido, porque estaba Camila, porque yo cuando llegué no había estado Macarena, pero sí estaba Camila con la nena, Claro. estaba con mucha presión fuera de en su domicilio. Entonces se dispuso, y esto creo que con acuerdo del intendente, que esta gente pare ahí. Lo que Sí. es muy llamativo en ese caso, como tantas cosas son llamativas, es que tanto el americano como los abogados que había dando vuelta, y uno que no es Psicólogo, abogado, abogado, sí. bueno, que digan que hubo un intento de raptar, de secuestrar o lo que sea, porque la verdad que yo lo que vi ahí es que la prefectura estaba dentro del hotel custodiando. Entonces, Claro. yo no puedo creer, no puede ser que alguien haya querido ocultar, secuestrar, lo que sea, con la prefectura en el lugar, digamos. O sea, Claro, obvio, totalmente. yo tuve acceso, pude entrevistar, yo vi cómo se manejaban ahí digamos, vos tenías a Camila y a su hija y estaban ellas dos siempre, o sea, no, yo no los vi nunca interactuando sola a la nena, por ejemplo, con otras personas que estuviesen ahí, no dormían en el mismo lugar, o sea, era ella con su mamá, la nenita con su mamá, y después creo que sí, ya llega justo el día que yo me retiro del lugar, aparentemente hay un intento de ingresar de la justicia y se produce una Y ahí es situación que donde, termina. donde Nicolás Soria como que se atrinchera y no lo deja entrar, ¿no? Sí, Ponele. aparentemente sí. Bueno, te Porque pregunto, hay que sí, ver, decime. porque también había pasado,
que habían venido personas diciendo que eran de la justicia para llevársela a Camila y no eran de la justicia. Claro. Ahí tenías de Entonces, todo, había ¿eh? una situación muy rara en un pueblito muy chiquito que vos decís, che, pero, o sea, ¿por qué tanta vuelta, ¿no? Con todo esto. Pero bueno, decime. No, te quería preguntar si crees que hubo un quiebre desde el día que hicieron las donaciones y hubo un antes y un después con la familia, porque se empezó a decir de todo, que la familia se gastó la plata, que podían buscar a Loan con esa plata, que usan la plata para otra cosa en vez de buscar a Loan, que ellos pongan su propia recompensa, como que al principio todo el pueblo argentino, la mayoría que donó, tenía una forma de pensar y después como que se fue desvaneciendo y bueno, ahora es como que, viste que la gente como cambió de parecer, como que hubo un quiebre ahí. ¿Crees eso? No, me parece que lo que pasó ahí es que empezó a haber como una desconfianza, porque, porque también había intereses de políticos Mm. de que el tema se termine. Entonces, si yo pongo como principales sospechosos a los familiares y si encima imagínate que pudieron vender ellos al nene, o si encima si hay un hermano que lo pudo vender y encima le das plata, bueno, todo eso genera una situación de Desconfianza, conflicto. ¿no? Claro. Sí, yo creo que eso que pasó fue una buena intención de Nahuel con Sí, Diego, que sí, fue obvio. un muy buen gesto, y que después fue utilizado en su contra y en contra también nuestra en general, porque eh, también de alguna manera querían que dejemos el lugar, ¿no? Que dejemos de hablar del tema. Mm, Y a poco se fueron callando todos y nosotros no, y sí. nosotros seguimos ahí y después ya terminaron queriendo involucrar a Nahuel en ese momento y a Diego en algo que no y que había sido de muy buena fe. A la vez, hay que entender que una familia en la que trabajaban varios hermanos, todos dejaron de trabajar, que también hay abogados que pidieron para pericias dinero que, no, que la familia tuvo que Bueno, pagar. De ese pasó dinero la sirvió para pagar denuncia, abogados. pasó la denuncia contra Gallego que dijeron que tuvieron que ir con una bolsa, ellos lo dijeron, ¿eh? Con una bolsa acá en Capital Federal, traerle tanta plata. Bueno, Sí. Eso es lo que dicen, pero lo cierto es que la verdad es que esto es la parte que yo esto no lo sé, digamos, sí sé esta versión que vos decís, sí. no pude hablar al respecto con Gallego, lo que sí me quedó la cuenta pendiente de que Gallego a mí personalmente me dijo, mira, esto se está esclareciendo, se va a esclarecer, bueno, lo que escucharon Sí, ustedes, lo dijo finalmente una no y se otra esclareció vez. nada, Claro. no se esclareció nada, parecía más una cortina de humo o una especie de control de crisis que A mí otra lo que cosa, me ¿no? llama la atención es cuando nosotros sacábamos a Gallego antes de la elevación al juicio oral y lo que pensaba la jueza de la sustracción, él te lo explicaba tal cual. Te explicaba hasta los roles de cada uno y él lo presenta, ¿no? Y es como que el fiscal se agarró de eso. Entonces vos decís, el fiscal se agarra de lo que dijo Gallego en su momento cuando era abogado o tiene su propia teoría, ¿no? No, yo creo que los fiscales tienen su propio recorrido. O sea, Sí, hay obviamente no, lo vamos a ver en fiscales el juicio oral, totalmente, seguramente van a presentar las los pruebas que mismos. tienen. Sí, además no, digo, no solo los fiscales que fueron trabajando en esto. Eh, la verdad es que, bueno, yo creo que es una causa de esa que es muy probable que todos sean condenados, creo yo, o la mayoría. Por la Eh, sustracción y ocultamiento, que es lo único que tenemos por ahora. Es lo único que hay. Es una causa que por la sustracción y el ocultamiento le queda cómodo para poder condenarlos, pero que finalmente no nos va a traer demasiada verdad. Porque finalmente, o sea, ya sea la pista de la trata como la pista del accidente, o la hipótesis, ponerle la No la hipótesis vamos trata, a saber quizás. todavía no lo está pudiendo saber. Si vos me decís en 15 años aparece uno que dice yo vi tal cosa, bueno, puede Ahí ser. cambia todo, claro. O sea, hubo una serie de hechos que llevaron a que esto suceda. Y eso, Claro. o sea, que vos, justo se te apague la cámara de la entrada del pueblo a la hora de la salida por un apagón, Es llamativo. o sea, justo, no pasa nunca nada ahí. Pero de pronto, el mismo minuto, pasó de todo.
Pasó de todo, un incendio también, por eso llegaron tarde. Un incendio en la otra punta. Bomberos yendo ahí. La desaparición de un bien. Todo en un pueblo donde nunca pasa nada, pasa en el Pasa mismo todo momento. ese el día, claro. Bueno, Entonces, bueno, Pablito, te agradezco mucho la entrevista. Acá la gente, millones de preguntas, pero bueno, se copan y de bueno, ahí, sí, sí, no sé cuánto está de tiempo, si querés alguna más hacemos. a ver, vamos a ver qué preguntan acá. Porque se engancharon con lo del auto, lo del 4K, pues la gente sabe mucho porque lo sigue un montón también. A ver, acá te pregunta una. Espera. Buenas noches, si hubo accidente y por miedo o por lo que sea descartaron el cuerpo sin pensar en el daño que hacían, es criminis causa, eso es perpetua, es peor que la Eso es sustracción. verdad. Bueno, Eso es verdad también. eso es como lo de Plantea. Mangieri, ¿no? Que intentó abusar de Ángela y terminó No, matándola para tapar, que quiso abusarla, sería, ¿no? en realidad, entiendo, el criminis causa es cuando vos matás para ocultar. Matás para Yo ocultar otro no delito, tengo claro, claro. En este caso, en todo caso, digamos, en esta opción sería la ocultar pedofilia. para tapar, no, no, Ah, ocultar para tapar un accidente. Yo no sé claro. si No, es o cadenable. pedofilia, viste que no descartan la pedofilia tampoco. No, no se descarta, pero tampoco hay pruebas. No, no, obvio. O sea, descartar está todo medio abierto y no hay pruebas. Las pruebas contundentes que tienen son los movimientos de cada Sí. uno, donde todos determinados que se ubiquen en tiempo y lugar, y el chico que no aparece. La única prueba que hay es esa, Claro. y las manchas de Bueno, sangre yo creo también. como vos, sí, que va a terminar en el juicio oral, que los van a condenar de 5 a 15 años, sustracción y ocultamiento, alguno que otro careo, algunos pedidos de nulidades, ¿no? De las defensas, pero Bueno, para mí sí, también, como yo creo que los van a imagínate que condenar, pues no van a liberar a nadie, salvo que pase ahora algo con esta última información que se quiere dar a bueno, entender como un lo que pasa accidente, es una que laguna, pero no. están insistiendo con eso desde hace tiempo y Bueno, no terminan por eso, pero no hay pruebas. de Así que bueno, yo creo eso. Creo que, como decís vos, que va a quedar en los condenamos, sustracción, ocultamiento, y bueno, hasta que no se quiebra alguno y diga, che, mira, Sí, pasó va tal a ser, cosa, va a quedar ahí. creo que va a ser un juicio muy interesante, que vamos a estar todos pendientes, pero temo que el resultado nos dé un sabor a poco. Claro. Porque por más que tengas condenas, Todos quieren da la perpetuas. sensación, No, y quieren da saber la qué pasó sensación, con Logan, ¿no? o sea, llevado uy, este tipo, mira lo que hizo, lo que queremos saber es la verdad. Y la verdad estuvimos tratando de reconstruirla con muchos inconvenientes, eh, y bueno, y también con intentos de desviarla, Sí, y con la acción todo el tiempo política, eso, sí. gobierno nacional, gobierno provincial, incluso el municipio ahí que no sabía ni qué hacer, no Bueno, tenía, ahora te bueno, paso una se información paró. de, viste que todo el tiempo estamos nosotros los periodistas que nos mandan, nos mandan, nos mandan. Te paso así, no sé si lo tenés, me dice, tenemos un pedido del defensor de Benítez pidiendo que la causa vuelva a provincia. Me dice, y lo dejo a tu criterio. Pasa que si no logran comprobar que es una trata de personas, no tendría que estar en el fuero federal. Claro. Es lo que intenta la Entonces, defensa de Benítez, eso. Así, por eso te digo, van a empezar ahora, viste, cada uno a jugar y sus sí. cartas. Mientras tanto, fíjate vos, ¿no? En este caso, tenés a Osuna, llegó a ser Osuna abogado de alguno de los. Sí, Sí, ¿no? Osuna sí, pero me parece que no está más. Y Viste no, que porque fíjate van vos cambiando. esto. Sí, no, además detuvieron a Osuna por abigeato, Claro, sí. por robarse no sé cuánta, bueno, cabeza de ganado. A Hanson le sacaron la licencia. Sí, está en suspenso, me dijo. Está bien, pero fíjate Por vos, defraudación en a otro caso, pero bueno, en otro caso. A Chiribín la denunciaron, la que hicieron meter presa 10 veces. sí, eso fue gallego Allá, encima. Gallego, se metió y que insistió para meter presa a Se Chiribín, fue, está siendo señalado por la familia como que se quedó con porque se guita. quedó con guita, qué Ese es el quilombo. total. Qué quilombo. Después, los otros terminaron presos. Los que Claro, fueron los abogados de Rupú y terminaron presos. Una causa muy enrarecida, en donde siempre creo que va a ser una de las páginas
policiales Sí, para las series y donde no vamos a terminar de entender todo lo que pasó, más allá que le pusimos mucho esfuerzo sí, sí, para poder... totalmente. Bueno, Pablito, te agradezco mucho, ¿eh? Nada, emocionado de volver a verte y compartir con vos un vivo. Así que bueno, nos vemos pronto y te agradezco mucho. Un saludo a todos. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Bueno, acá estamos en vivo de vuelta con nuestro compañero Pablo Ponzone que pasó recién. ¿Me escuchan bien? Le voy a agradecer a Pablito, denme un segundo. Bueno, les quiero agradecer a todos los mensajes. Vamos a repasarlos porque son un montón. Esperen un segundito. Ya estoy con ustedes. Acá. Eli Vargas, gracias. Mickey White, como siempre, dejen su valioso like. Sí, a ver cuántos estamos de like que no estuve mirando. 26 me gusta, 36 simultáneos. Hasta 250 visitas. Y 26 me gusta, muy pocos chicos, ¿eh? Vamos, a poner un poquito más. Un poquito más de me gusta que son gratis. A ver, gracias Mickey White. Voy a subir un poquito los mensajes, a ver qué andaban diciendo cuando estaba entrevistando a Pablo. Rosana Estela M. Uimex. Lo extraño es que Soria siempre dijo que Luan aparecía después de las elecciones. Sí, viste, no. Fue humo de Nicolás Soria, porque no, obviamente no apareció. Y él decía como que era todo político. Patricia Pereira, Sebastiana Perpetua, Viviana se está hablando de eso ahora. Bueno, lo de la laguna, que se está hablando mucho en esta última semanita. Yo hablé con una fuente policial y me dijo, hay que esperar, todavía no tenemos confirmado. No lo descarto, ¿no? Pero bueno, me dijo no lo podemos confirmar. Uno de los abogados, dos de los abogados que hablé, me dijeron ya rastrillamos esa zona y no encontraron nada. Obviamente no vaciaron la laguna porque es gigante. Pero bueno, vamos a confiar en la palabra de lo que nos dicen los abogados también hasta que ocurra algo. De nada, Nilda, gracias a vos por ver la entrevista. De último momento, bueno, lo que empieza a pasar con las defensas, ¿no? Benítez pidiendo que la causa vuelva a provincia, y ahí me explicó Pablo, que es muy inteligente, claro, que es para tratar de sacar de que no sea trata de personas, porque cuando es trata actúa la justicia federal. Hola amigo, muy bueno. Llevaron, ellos saben dónde está el chico que se habla, yo no creo el accidente. Silvano, ¿cómo estás? Y es lo que he hablado un poquito con Pablo. Es difícil entender cómo uno puede sustraer un chico y planificar eso, porque no está en nuestras cabezas eso. En cambio, un accidente lo puede tener cualquiera, se puede asustar y decir, bueno, lo oculto, uy, maté a un nene, ¿qué voy a hacer? Qué desesperación. Pero en lo que no tiene sentido es que los demás, aparte ninguno le expresó. No, yo vi un accidente, es verdad, salvo Laudelina. Eh, Hola bruja Escaldufa, desde México, ¿cómo estás? Les estaba explicando, la teoría del accidente no cerraría que los otros se coman la prisión por un accidente nada más. Por más que lo haya atropellado, matado o tratado de ayudar y se murió o lo que sea. Eh, bueno, 29 me gustas nada más. Me faltan mis moderadores, no se conectaron hoy. No está la moderadora. Por eso.
Por eso subimos y bajamos. Sí, Mickey White, vamos a poner esto fijo. Ahí. Dejen su valioso like, amigos. Claro, y sí. Bueno, Pablo lo cubrió un montón el caso, estuvo ahí. Yo no sabía un dato que contó muy importante que él tiene que declarar por haber estado ahí. No lo sabía. Justo en la parte donde estaban los chicos. Patricia Pereira, ¿cómo estás? Belén Mari. Me cagan los anuncios que no paran. Son automáticos, yo no sé cada cuánto salen, lo hace YouTube eso. Tantos anuncios, bueno, mejor. ¿Cuántos anuncios salieron? Lo único que se puede poner es que salgan menos anuncios. Lo vamos a normalizar un poquito. Bueno, cuéntenme un poco ustedes, a ver qué opinan de la entrevista de Pablo. ¿Qué les pareció la nota con Ignacio González Prieto? Que dijo que fue pedofilia. Él tiene otra teoría, ¿no? Ya se fue más a la parte de pedofilia, con el poder en el medio, una persona poderosa no detenida. Sabe mucho Nacho, así que tampoco descartemos eso. Acá siempre con información muy valiosa. Gracias, Miki. Bueno, los invito también al que pueda completar el objetivo con un super chat si quiere. No sale nada, a mí me salen 100 pesos argentinos. Ya cualquier teoría es posible. Yo creo, como dice Pablo, que los van a detener a todos en el juicio oral. Van a quedar detenidos, quiero decir. Van a ser culpados por la sustracción y el ocultamiento. Y que no se va a saber qué pasó con Logan todavía. Salvo que haya esta versión que está dando vueltas sobre una laguna. No la tengo confirmada, así que queda en versión. Con 4 fuentes hablé. Las 4 fuentes me dijeron... 2 de las fuentes me dijeron ya rastrillaron ahí. Las otras 2 me dijeron por ahora no. Así que... Pero bueno. Puede cambiar todo en cualquier momento. Yo por suerte confío en las fuentes, pero nunca descarto nada. Bueno, 30 me gusta. Bueno, de a poquito, vamos de a poquito. Me parece bien. Desde el inicio, la manera en que se planteó la teoría del accidente, que se metió en política, te lleva a la línea. Y a mí me llama la atención nada más por el poder que tenía Carlos Pérez y Cayaba, digamos, en el pueblo, ¿no? Pero de ahí, como decía Pablo Ramírez, que tiene, ni lo conocía a Carlos Pérez, en teoría, que tenía, porque tiene que comerse la prisión o Miyapi, ¿no? Sí, el accidente lo cometió otro y bueno, por eso es raro. También dijo Pablo que no hay tanto indicio del accidente. ¿Y saben que me acordé revisando los archivos? En una de las declaraciones de uno de los policías que hace los rastrillajes había aparecido un cuchillo, que después desapareció el cuchillo. Y que una de las personas habrá dicho desapareció porque la habrán llevado a peritar. Eli Vargas, ¿es cierto que se hicieron pasar por pediatras en época de pandemia? ¿Está confirmado eso? No sé qué quiere decir eso.
Bueno, los voy abandonando. Les va a quedar acá la nota guardada de Pablo, así la pueden repasar y mañana vamos a tener más información. ¿Está bien? Eli Vargas no lo tengo ese dato, te lo voy a averiguar. Sin cuerpo no hay accidente, totalmente, Leonardo. Muchas gracias a todos. Chau, chau.